Muy bien, buenas tardes. Hoy es lunes 26 de abril de 2021. Esta es la clase de termodinámica 2, física 482, que se imparte en el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy el profesor Alejandro Galo Roldán. Nosotros teníamos la función G sub n de lambda, que nos servía para describir los valores promedio de cualquier propiedad termodinámica en el caso de fermiones. Para ubicarlos estábamos estudiando fermiones en el régimen de degeneración fuerte. Entonces teníamos la función G sub n de lambda, que la podíamos escribir en términos de la función gamma, como 1 sobre la función gamma de n por el integral de 0 a infinito de y a la n menos 1, lambda a la menos 1, e a la y menos 1. Y habíamos visto que esa función G sub n de lambda la podíamos representar en una forma polinómica a través de una suma desde igual 1 hasta infinito de lambda sub i entre i a la n, donde ese i era era el índice de la sumatoria, ¿verdad? Se puede ver que existen dos límites importantes. Un límite es cuando lambda tiende a 0, y ese límite de lambda, cuando lambda tiende a 0 de G sub n de lambda, lo que da es lambda. Porque eso es así, porque el término dominante aquí, acuérdense que el valor que lambda es mayor que 0, mayor o igual que 0, menor o igual que 1, el término dominante es el primero, y entonces solamente queda un término de la serie que es lambda, entonces cuando lambda tiende a 0. Y que pues aquí por simple sustitución, cuando lambda tiende a 1, la G sub n de lambda tiende a la misma función pues valuada en 1. Ok. El valor máximo de la G sub n se da cuando lambda es igual a 1, porque lo que nosotros tenemos aquí son divisiones, ¿verdad? Divisiones que van siendo cada vez más grandes, y entonces si lambda, como lambda está mayor o igual que 0, menor o igual que 1, el valor máximo de G se da cuando lambda es igual a 1. Vamos a definir una función más, que es la función z de Riemann. La función z de Riemann se describe como xi de n igual a la suma de i igual 1 hasta n de 1 sobre i a la n. O sea, 1 sobre 1 a la n más 1 sobre 2 a la n más 1 sobre 3 a la n. De tal forma que ustedes tienen que G sub n, cuando lambda es igual a 1, es la función z de Riemann. Eso se ve claro. Eso se ve claro acá, ¿verdad? Cuando lambda es igual a 1, la función G se convierte en la función z de Riemann. Dependiendo del valor de n, será el valor de convergencia de la serie. O sea, el valor de convergencia va a depender del índice n. Por ejemplo, si tuviéramos G de 3 medios, que para lambda igual a 1 sería la función de Riemann de 3 medios, converge en el valor 2.612, ¿verdad? El valor de la función z de Riemann, que equivaldría a G de 3 medios para lambda igual a 1. Ese es un valor importante porque va a ser un valor icónico que nos va a servir de referencia a nosotros para estudiar un régimen de transición entre fermiones y bosones. Ahorita que me recordé, voy a necesitar una imagen que tengo que buscar ahorita aquí.
Dame una imagen que tengo que buscar aquí. Bien, ya tengo esa imagen que es la que me va a servir. Entonces, como les decía, ese es un valor icónico, porque es un valor en el que ocurre un régimen de transición en el comportamiento de los bosones. Vamos a ilustrar gráficamente el comportamiento de esta serie acá. O sea, G de 3 medios de lambda. Aquí tenemos el valor de referencia 2.612, que es igual al valor que converge cuando lambda es igual a 1, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ese comportamiento de la G de 3 medios de lambda. Converge cuando lambda es igual a 1 a 2.612. Creo que por aquí tengo algo mejor de esa gráfica, déjenme ver. Ah, no, bueno, no, todavía no. Entonces, continuamos. Vamos a volver nuevamente a la expresión que teníamos antes, donde n sub b promedio sobre b era 1 sobre delta mayúscula al cubo g de 3 medios de lambda, donde este ne barra eran, se recuerdan ustedes, era la sobrepoblación de estados excitados, o sea, era el número de total de medio de partículas menos el número de partículas que poblaban el nivel básico. Entonces, nosotros nos interesaba establecer la dependencia de lambda con la concentración o con el número de partículas del sistema. Entonces, nosotros tenemos que esta N0 barra, que es también, si ustedes quieren, bueno, que sería lambda entre 1 menos lambda. ¿Verdad? Lambda entre 1 menos lambda. Eso viene de atrás. Entonces, si nosotros teníamos n menos n0 entre b, pues ¿eso qué era? Eso era esto que tenemos aquí, 1 entre lambda a la 3, g 3 medios de lambda. Entonces, n menos n0 entre b va a ser 1 sobre lambda a la 3, g de 3 medios de lambda. Por lo tanto, si aquí despejamos lambda a la 3, n entre b, lo que nos va a quedar es que lambda a la 3, n entre b va a ser g de 3 medios de lambda más lambda a la 3 sobre b por n0. Entonces, como n0 era lambda, ¿verdad? Este es promedio otra vez, siempre me olvida poner la barra, ¿verdad? Este es promedio. Como nosotros necesitamos escribir eso, entonces, bueno, escribimos n0 como lambda entre 1 menos lambda. Y entonces lo que nos queda a nosotros es que lambda mayúscula al cubo es n barra entre b, que es la concentración, por g de 3 medios de lambda más lambda cubo sobre b. Por lambda, este es lambda mayúscula. Acuérdense que esta lambda mayúscula es una cantidad que lleva la temperatura, la constante de Dirac y todos esos términos. Y entonces me quedan dos términos aquí. Miren que va a ser importante analizar cuando yo quiero estudiar esta concentración n entre b. Entonces, esta ecuación va a ser la que va a ser motivo de análisis, esta que tenemos acá. O bien, entonces, si despejamos nosotros, mejor dicho, si ponemos esa concentración como n pequeña, poniendo n pequeña como n dentro de n barra dentro de b, lo que me queda es que lambda cubo n es g de 3 medios de lambda más
lambda mayúscula al cubo sobre el volumen por lambda minúscula entre 1 menos lambda. Y entonces vamos a ver aquí la gráfica adjunta. Aquí sí vamos a ver la gráfica adjunta. La primera gráfica adjunta que tenemos es esta que está acá. Ustedes pueden ver entonces que la que está pintada acá de oscuro, ¿verdad? La que está pintada aquí de oscuro completamente corresponde a la suma de las dos. O sea, aquí estamos graficando aquí le ponen ρ, pero realmente es n, ¿verdad? Es n. Donde sacamos esta gráfica usan ρ para la densidad, pero nosotros le estamos llamando n. Este es n lambda mayúscula al cubo. Entonces esta línea negra punteada aquí es la total, la suma de los dos términos. Y esta que está acá, esta línea horizontal corresponde al valor de n lambda mayúscula al cubo igual a una constante. Y aquí está el valor icónico de 2.612, ¿verdad? Que es el valor asintótico para lambda igual a 1, a donde converge la serie. El término que está aquí interno es g de 3 medios de lambda, que sería el primer término de la suma. Y el término punteado que está acá es el otro término de la suma, que es lambda mayúscula al cubo sobre el volumen por lambda menos 1 entre lambda. Recuérdense que hay acá, entonces, hay acá dos términos, ¿verdad? El primero y el segundo término acá, ¿verdad? Hay dos términos y entonces esos dos términos estamos viendo lo que están ahí en la gráfica, ¿verdad? Entonces observen nuevamente la gráfica, perdón, se me fue otra vez esto. Observen nuevamente la gráfica, acá, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver qué pasa con las contribuciones. ¿En qué circunstancias pesa más una contribución que la otra o si hay que considerar los dos términos de la suma a la hora de calcular las propiedades termodinámicas? Vamos a ver qué pasa entonces. Voy a regresar aquí a la presentación principal. Entonces, bien, solamente una observación que para nt fijos tendríamos nosotros que lambda a la 3 por n, que sería h a la 3, la constante de Planck, entre 2pi mkt a la 3 medios por n, es constante. Pero es una constante porque si tenemos aquí t fijo, y, ¿verdad? Entonces tendríamos que esto es una constante. Bueno, vamos a recordar que g de 3 medios de 1 era la función z de Riemann de 3 medios, que era 2.612. Entonces vamos a ver qué pasa si lambda mayúscula a la 3n es mayor que la función z de Riemann. Vamos a ver qué pasa si esta cantidad lambda a la 3 por n es mayor que la función z de Riemann. Aquí vamos a acordarnos, bueno, nos dice que realmente en este caso yo puedo considerar que eso es la función z de Riemann a la 3 medios, que vale 2.612 más lambda mayúscula al cubo sobre b por lambda por entre 1 menos lambda multiplicado. Fíjense bien que aquí estamos sustituyendo el g, que es el verdadero término de la suma, por la función z de Riemann. Y por eso le ponemos aquí un aproximadamente. Y vamos a ver que eso se puede más o menos aproximar siempre y cuando lambda mayúscula a la 3n sea mayor que la función z de Riemann. Veamos aquí la hoja auxiliar. Aquí por eso dibujé esas barritas. Cuando la función z de Riemann, que es aquí donde tengo el apuntador, el lápiz, es mayor que el valor, perdón, cuando n lambda cubo mayúscula, o sea, la función que tengo en el eje de la y, es mayor que el valor icónico 2.612, que es la función z de Riemann, entonces yo puedo ver que
la función total, o sea, la densidad, resulta aproximadamente la suma de ese valor constante acá, que es la función, z de Riemann de 3 medios, que es 2.612, más el valor de esta función, que es el otro término, que sería este pedazo de la barra. Miren, este pedazo de la barra más este otro, o sea, este pedazo de la barra, ¿verdad? Que sería esa función más la altura hasta acá, sería toda la altura hasta el punto de arriba. O sea, como que este pedazo que estoy marcando aquí con el lápiz se compensa con este que está aquí abajo, de tal forma que al sumar la altura hasta acá, que sería la función z de Riemann, o sea, 2.612, más el valor de esta barra, que equivaldría a esta barrita que está aquí, daría exactamente el valor de los dos términos, o sea, de la función completa n por lambda cubo. Eso ocurre para valores mayores que, o sea, de n por lambda cubo para valores mayores que el valor icónico 2.612. Para valores menores, o sea, para esta zona de acá, miren que hay una aproximación bastante fuerte con el valor, de la función punteada, que únicamente incluye el término de la función g a la 3 medios de lambda. O sea, prácticamente no incluye este término que está aquí, sino que solamente incluye el término g a la 3 medios de lambda, que sería esta gráfica punteada, que es más, ya aquí abajo se pega prácticamente a la función n lambda cubo. ¿Ok? Esas son entonces las dos aproximaciones esenciales que vamos a ver. Aquí lo tenemos apuntado, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando lambda mayúscula al cubo por n es mayor que la función z de Riemann en 3 medios, entonces la densidad por lambda al cubo se aproxima a la suma, pero la suma con z a la 3 medios, con el valor constante icónico. En cambio, si es menor que la z de Riemann a la 3 medios, esa función únicamente pues, se puede expresar básicamente con el término de la función g a la 3 medios, que es la curva punteada que tenemos aquí, ¿verdad? Que comienza aquí y que apenas se separa por acá. Ok, entonces esas son aproximaciones, ¿verdad? Aproximaciones. Bien, ¿alguna pregunta antes de continuar? No. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver aquí variaciones. ¿Cómo podemos hacer variar nosotros lambda cubo a la n? Bueno, podríamos variar n y variar la temperatura. Más me interesa ahorita variar la temperatura. Entonces vamos a suponer que n está fija y que t está variable. Entonces, ¿qué pasa? Si t aumenta, nosotros sabemos que esta lambda mayúscula a la 3 lleva la t en el denominador. O sea que esta función disminuye. Por otro lado, si t disminuye, esta función lambda 3 a la n aumenta. Entonces, a alguna temperatura, lambda 3 a la n será igual a la función z a la 3 medios. O sea, en algún valor, esta función va a ser igual a la z a la 3 medios. O sea, a 2.612. A esta temperatura la vamos a llamar temperatura característica T sub C. O sea que si nosotros ponemos acá lambda 3 a la n a la temperatura característica T sub C, va a ser la función z de Riemann a la 3 medios. Entonces sí, ponemos aquí la temperatura característica.
Entonces de aquí podemos despejar nosotros la temperatura característica si le damos cara específica a esta lambda a la 3, lambda mayúscula a la 3. Entonces sustituyendo el valor de lambda mayúscula a la 3, encontramos que la temperatura característica es h cuadrado sobre 2 pi m por la constante de Boltzmann por n entre la función z de Riemann valuada en 3 medios elevado a la 2 tercios. Y aquí lo que hace es que cambia la n nada más por la forma desarrollada, donde esto es el número promedio de partículas entre el volumen. Acuérdense que esta n chiquita es una densidad. Vamos a ver aquí la gráfica, adjunta otra, la otra parte de la gráfica. Entonces nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, la temperatura característica, que es 2.612. Aquí tenemos, digamos, valores menores de la temperatura característica y valores donde T es mayor que la temperatura característica, ¿verdad? Entonces, en estos, ¿verdad?, en esos regímenes. La vuelvo a mostrar nuevamente. Aquí tenemos la característica de característica y aquí tenemos temperaturas mayores que la característica y temperaturas menores que la característica. No es, la temperatura característica no es un punto de equilibrio, ¿verdad? Como ocurre en las transiciones de fase, ¿ok? Donde hay un punto de equilibrio inestable generalmente, sino que se trata nada más de un valor característico, ¿verdad?, para definir lo que es precisamente para definirlo. Vamos a ver ahorita qué ocurre a esa temperatura. Ok. Eh, Algunos resultados, no voy a entrar en detalle aquí con estos resultados, porque si no, pues me llevaría una semana más de clases y ya no tengo tiempo. Los resultados básicos aquí son ya termodinámicos, que el número medio en el estado, o sea, el número medio N0 del estado base entre el número N promedio en términos de la temperatura característica es 1 menos T entre la temperatura característica para T menor que la temperatura característica. Y que ese número medio N0 dentro de N es 0 para temperaturas mayores que la temperatura característica. Esos resultados son los que hacen importante la temperatura característica porque marcan una diferencia entre dos regímenes en cuanto a la población del estado base respecto a al número total medio de partículas, ¿verdad? Miren que a partir de la temperatura característica, prácticamente el nivel fundamental deja de ser poblado, ¿verdad? Y, ¿verdad?, porque la relación es la relación entre el nivel fundamental y el número total de partículas es 0. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Si nosotros lo escribimos en términos del número del número de partículas en estados excitados respecto al número total, entonces va a ser T entre la temperatura característica a la 3 medios para temperaturas menores y va a ser 1 para temperaturas mayores que la característica, ¿verdad? Esos son los estados excitados. O sea que prácticamente para temperaturas mayores que la característica, prácticamente el sistema está en los estados excitados. Vamos a ver aquí esta gráfica.
aquí tenemos nosotros cómo va creciendo la población de estados excitados. Esta gráfica es como función de la temperatura, bueno, está normalizada T entre T crítica, ¿verdad? Prácticamente aquí va, miren, aquí va aumentando el número de estados excitados y va disminuyendo el número de estados excitados. Perdón, en el estado base. Acuérdense que en el estado base, ¿verdad? Lo que ocurre es que tienden a estar más poblados, o sea, a temperaturas bajas tienden a estar más poblado el estado base. Y a ese fenómeno es lo que se le conoce como condensación de Bose. En cambio, ya en los estados, o sea, mayores temperaturas, ya aquí se van poblando más con esta gráfica roja los estados excitados, ¿verdad? Y entonces esto corresponde a la fase gaseosa. Entonces, todo lo que está acá corresponde a la fase gaseosa y lo que está aquí corresponde a la fase condensada. Miren la correlación aquí entre estas dos gráficas, entre la azul y la roja, ¿verdad? En la medida que aumenta el número de estados excitados, el número de partículas en estados excitados disminuye el número de partículas en el estado base, ¿verdad? Y esto precisamente explica el famoso fenómeno de la condensación de Bose, ¿verdad? El fenómeno de la condensación de Bose, ¿verdad? Que habíamos visto de una manera mucho más superficial antes, ¿verdad? Que en el cual dice que la población de partículas en el estado base crece rápidamente a temperaturas bajas, siendo máxima a 0 Kelvin, ¿verdad? Es lo que tenemos acá, precisamente. ¿Verdad? A 0 Kelvin, ¿qué ocurre? O sea, cerca de 0 Kelvin, todas las partículas están en el estado base, o sea, esta razón N0 y N0 entre N es 1 prácticamente. ¿Verdad? Eso se llama condensación de Bose. O sea que cerca del 0 Kelvin el estado base está superpoblado y prácticamente en los demás estados no hay bosones. ¿Alguna pregunta? Bueno, con esto voy a parar el estudio de fermiones y bosones. Hemos tratado de dar una cobertura bastante amplia, o sea, hay mucho más tela que cortar aquí, hay muchas más aplicaciones y todo, pero bueno, este es un curso de licenciatura y con estos elementos ustedes van a ingresar a estas áreas de física molecular, ¿verdad? De físico-química, ¿verdad? Cualquiera de estas áreas que ustedes entren a estudiar, porque van a estudiar partículas y todo esto, pues con estos elementos ustedes tienen ya una buena base para ir a una maestría, a un curso de maestría y después a un curso de doctorado. La clase de mañana es muy importante y quiero que estén presentes todos porque yo voy a dar una disertación de algo, un tema que no quiero dejarlo por fuera. Y es mostrarles qué ocurre cuando consideramos los grados de libertad rotacionales, además de los traslacionales, los rotacionales, los vibracionales, los electrónicos y los nucleares. Entonces quiero que por favor traten de estar mañana a las 11 en la clase, a las 12. Mañana podemos reunirnos a las 12, porque no tengo clase de 3:21. ¿Les parece bien entonces a las 12? O sea, comencemos a la hora normal. Sí. Para que aprovechemos toda la hora, ¿ok? Sí. Sí, está bien. Ok, entonces así vamos a quedar. Gracias por su atención y nos miremos mañana si Dios lo permite. Buenas tardes. Buen provecho, Susana. Dígame. El examen. Sí, le escucho, sí, le escucho. El examen sería habíamos quedado que el miércoles, ¿verdad? ¿Pero a qué hora? En la noche siempre, así como hemos hecho otros días. Se les estaba poniendo a las 6, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a seguir el mismo formato. Está bien, gracias. Ok. Listo, entonces. Jorge, gracias. Nos estamos viendo mañana. Nos vemos, jóvenes. Listo, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. Bueno.